Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, voy a compartir la clase que vamos a desarrollar hoy. Si me podés decir a través de tu audio si está apareciendo bien la presentación. ¿Estás viendo todo esto? Sí, se ve. Listo. Bueno, entonces vamos a entrar a desarrollar directamente lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que es lo que corresponde a estructura hiperestática. Ahora ya lo vamos a analizar como estructura hiperestática. Todo lo que habíamos visto para el parcial fue estructura isostática. Y ahora tenemos que aplicar directamente el concepto que habíamos ya utilizado una partecita que es calcular el grado de hiperestaticidad, y la isostática fundamental directamente en donde se restringe todos los movimientos posibles que podría darse en la estructura. Entonces acá tenemos una estructura, si vos te fijas a la mano izquierda, a mi izquierda de mi pantalla, directamente yo estoy viendo una estructura que es hiperestática. Es una estructura hiperestática en donde tenemos una, un arco, en donde ese arco es rectangular, así como lo estamos viendo. Y vemos que tiene dos empotramientos. Uno, un empotramiento de tercer género, y en el 5 tenemos también otro empotramiento de tercer género. Y si nosotros analizamos esta estructura que vemos acá, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad que nos indica el déficit de ecuaciones que nos falta para calcular los esfuerzos internos. Entonces yo digo directamente, acá yo tengo una sola barra, entonces voy a poner H es igual. Ponemos H es igual y va a ser igual a 3 por el número de barra, que es 1. Así como lo estamos viendo, es 1. Entonces 3 por 1 menos las restricciones externas. Las restricciones externas, así como lo estamos viendo, es directamente, son 6, 3 en 1 y 5 en el nudo, 3 en el nudo 5. Entonces 3 más 3 son 6. Grado de hiperestaticidad externo, entonces va a ser igual a 3 menos 6, va a ser igual a menos 3. Entonces esta es una estructura directamente de 3 grados de hiperestaticidad. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no podemos desarrollar por el medio, que es utilizar la ecuación de la estática, para resolver esta estructura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es aplicar el concepto de lo que nosotros le llamamos ecuación de compatibilidad, que es lo que usábamos en la parte de isostática, en algunas partes, ¿verdad? Entonces, tenemos que directamente decir de que va a ser 3 por 1, que es 3 menos 6. Entonces es menos 3 grados de hiperestaticidad externo. Hiperestaticidad interno no la tenemos acá directamente porque no existe conexiones internas entre miembros. Entonces estamos viendo que hay una sola barra. Entonces tenemos directamente 3 grados de hiperestaticidad, pero es externo esos 3 grados de hiperestaticidad. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transformar la estructura a una isostática. Entonces hay varias formas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo voy a romper directamente, liberar las restricciones que se da en el nudo 5. Es decir, no puede moverse horizontalmente. Entonces yo digo, bueno, voy a permitirle que se mueva horizontalmente. Le permito que se mueva horizontalmente, entonces pongo un apoyo directamente, un empotramiento que pueda moverse horizontalmente. Después digo directamente, bueno, ese empotramiento también le voy a eliminar. Entonces directamente ahí lo que estoy haciendo es transformar ese apoyo de segundo género, que recién después de haberlo sacado, permitido que se mueva horizontalmente, ahora lo estoy transformando en un vínculo o en un apoyo directamente de segundo género. Y ahora digo lo siguiente, también le voy a dar libertad que gire. Al permitirle que gire al punto 5, entonces directamente tengo la horizontal, que le llamo X1, la rotación, que le llamo X2. Y aparte de eso, digo lo siguiente, voy a romper también el punto medio de estas barras.
Entonces este punto directamente es el punto medio y estamos rompiendo tres vínculos. ¿Cuál es la idea? Formar una ecuación de compatibilidad en donde aparezcan tres esfuerzos internos o externos, de tal manera a tener la ecuación de la estática más tres ecuaciones de compatibilidades me den, vamos a decir, directamente lo que podemos aplicar para calcular todos los esfuerzos que se tienen en esta estructura. Es decir, este es un pórtico plano. Sabemos que solamente tres ecuaciones podemos tener de acuerdo a la estática. Entonces necesitamos de 3 grados de 3 ecuaciones de compatibilidad y de esa forma formamos 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es lo que estamos teniendo en este caso. Es decir, 3 en 1 y 3 en 5. Pero además de elegir la isostática, que es lo que acá acabamos de elegir, ustedes también pueden decir directamente, voy a romper el vínculo 5. Entonces voy a ponerle una horizontal, le llamo X1. Una rotación que le llamo X2. Y directamente un desplazamiento vertical le llamo X3. Es decir, libero el empotramiento 5. Le doy libertad para que se den todos los desplazamientos que pudiese existir en 5. Le doy libertad para que se mueva horizontalmente. Le doy libertad para que se mueva verticalmente. Y además de eso le doy libertad para que gire libremente. Entonces ahí estamos teniendo directamente tres ecuaciones de compatibilidad al hacer eso. Y además de eso, acá solamente tres ecuaciones de la estática ya son suficientes para resolver la fuerza reactiva en 1. Es decir, mantengo el empotramiento en 1. ¿Cómo también puedo hacer? Ustedes pueden elegir como a ustedes les parezca, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, bueno, puedo poner una rótula también en 1. Perfecto, una rótula. Le llamo X1 a ese esfuerzo unitario que va a ser un momento, porque le estoy permitiendo que rote libremente en 1. Lo mismo hago en 5. Le doy libertad para que gire libremente en 5. Además de eso, voy a romper otra vez el punto medio. Entonces, el punto medio me está indicando que tengo una estructura directamente triarticulado. Entonces, el punto medio más los dos momentos que tenemos acá, entonces se transforman en un triarticulado. Y además de eso, aparte de eso, hay diversos otras que podríamos, por ejemplo, en 5 decir, voy a elegir acá un apoyo de primer género, de tal manera que se mueva horizontalmente, le llamo X1. Le permito que gire, le llamo X2. Y además de eso, pongo una rótula en 1. Una rótula en 1. Y así sucesivamente ustedes van eligiendo la isostática que le parezca compatible con los esfuerzos unitarios que están ustedes utilizando acá, pero teniendo en cuenta lo siguiente, el concepto fundamental es directamente que tenemos una estructura completamente restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en presencia de una estructura isostática completamente restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que es estable. Entonces, cuando no se da esa estabilidad, cuando las fuerzas reactivas son paralelas o cuando las fuerzas reactivas son concurrentes. Ese detalle es lo que ustedes tienen que cuidar. Entonces ya sacamos el grado de hiperestaticidad, eso ya salió en el examen. Mucha gente hicieron nuevamente mal esos ejercicios o esa parte del ejercicio, pero eso es lo que ustedes tienen que cuidar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque el examen, el segundo parcial va a ser sobre esto y hay que saber sacar el grado de hiperestaticidad y elegir la isostática fundamental. Y una vez bien hecho eso, ¿verdad? Saber los diferentes diagramas de estado que se van a ir formando. Y justamente vamos a hablar de eso. Acá tenemos entonces la isostática fundamental, en donde ustedes van a decir, X1 va a ser la que va a aparecer acá, una de las incógnitas cinemáticas cuando yo rompo el vínculo. Le di libertad para que gire y le llamo X1 a ese efecto, porque tiene que haber compatibilidad. Yo no puedo romper y dejar de poner ese momento unitario. ¿Y por qué pongo una pareja? Porque esto viene a ser directamente relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es entre miembros. ¿Por qué? Porque esta es una conexión. Viene a ser un vínculo interno. O sea que es un vínculo que corresponde a la estructura.
Mientras que el vínculo 5 que estamos teniendo acá directamente es un apoyo. ¿Por qué? Porque es externo a la estructura. Entonces el esfuerzo que va a aparecer acá va a ser solamente 1. Entonces le llamo X2 al momento que va a aparecer en 5. Acá está. Si te puedes fijar acá, acá tenemos X2, la X2. Y por último, también le dimos libertad para que se mueva horizontalmente y acá tenemos la X3. Entonces directamente acá, que es la isostática fundamental, es donde usted tiene que indicar directamente cuál es la elección que hicieron y tiene que indicar, poner acá x1 igual a 1, acá en este mismo dibujo poner x2 igual a 1, así como habían hecho en el examen, x2 igual a 1 y además de eso una x3 igual a 1. Ese gráfico tiene que estar sin que aparezca la P ni una Q, sino que ustedes están eligiendo una isostática fundamental estable, ¿verdad? Que quiere decir que es completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, esta estructura que tenemos acá es una estructura, como vos ya sabes, estoy seguro de eso, ¿verdad? De que esto es una estructura y una isostática estable que es completamente restringida y estáticamente determinada. ¿Por qué? Porque acá yo tengo solamente 4 incógnitas. 3 en el empotramiento y acá tenemos en 5 una fuerza vertical que tenemos que calcular. Son 4. Y tenemos 4 ecuaciones, porque las ecuaciones de la estática son 3. Pero esto me permite una ecuación más. Aplicar momento en esta barra, que es la barra 3, 4, 5. Aplico momento en 3 y cualquiera sea el estado de carga, yo puedo calcular la fuerza en 5. Entonces directamente, lo primero que usted tiene que hacer es decir isostática fundamental. Y debe aparecer acá x1 igual a 1, aparece en 5 x2 igual a 1 y aparece horizontalmente en 5 también x3 igual a 1. Esa es la isostática fundamental. Entonces elegimos tres estados que nos define que vamos a tener que formar 3 ecuaciones de compatibilidades en donde estos esfuerzos se llama cálculo de estructura hiperestática por el método de los esfuerzos unitarios. Es decir, colocar cualquiera de los esfuerzos unitarios. Es el método conocido, es el método de la fuerza, también conocido como método de las flexibilidades. ¿Qué es la flexibilidad? La inversa de la rigidez. Es decir, ustedes, yo me acuerdo bien que vos fuiste mi alumna en física 1 y la K directamente el coeficiente elástico, la K del resorte era igual a kilonewton sobre metro. Cuando hablamos de flexibilidad es metro sobre kilonewton. Es decir, la inversa del coeficiente elástico es lo que se llama flexibilidad. Siempre va a salir directamente en metro sobre kilonewton la flexibilidad si es que hablamos directamente de desplazamiento lineal. Si hablamos de rotación, tiene que salirnos kilonewton por metro. ¿Por qué? Porque tiene que ser compatible. Yo quiero calcular el giro, entonces directamente me sale en radianes. Pero es el coeficiente elástico o la flexibilidad que ustedes van a tener que calcular va a ser kilonewton por metro sobre radianes. Pero la deformación final le va a salir en radianes las rotaciones y los desplazamientos le va a salir en metros. Pero hay que cuidar ese detalle, flexibilidad y coeficiente elástico. Bueno, entonces tenemos la isostática fundamental cargada con la carga P y una carga distribuida. Imagínate vos de que tenés tu isostática, que la vez pasada le salió, ¿verdad? En el examen parcial anterior, la carga inicial. Esta es la carga externa, la carga distribuida y la carga P. Entonces directamente en función a eso decimos que este es el estado real o estado de deformación o estado inicial cuando está sometida al cargamento externo. ¿Qué podemos calcular con esto? Las tensiones internas. ¿Cuáles son las tensiones internas? Las tensiones internas van a ser la cortante, el momento flector y la normal. Eso es lo que queremos calcular en una estructura pórtico-plano. Y son 3 esfuerzos, o esfuerzo simple, esfuerzo interno, solicitaciones
También son los diferentes nombres que se le puede dar al cálculo del momento flector normal y cortante. Entonces directamente vemos esto, lo calculamos y si hay que considerar axial, hay que calcular diagrama del axial y hay que calcular diagrama del momento flector y si es necesario la cortante, siempre y cuando el problema nos indique despreciar la deformación axial y la transversal. La transversal la mayoría de las veces van a despreciar en todos los casos. Pero por el método matricial, cuando hagamos directamente, es de considerar todas las deformaciones. En este caso, nosotros vamos a considerar de que como es un pórtico plano, no tenemos ningún reticulado, entonces vamos a considerar que, primero, por inercia, usted ya tiene que considerar que la deformación transversal es directamente, se desprecia, o la deformación por corte. El otro que hay que despreciar es la deformación axial. Entonces lo que vamos a considerar solamente es la deformación por flexión. Entonces calculamos esta isostática y esta isostática para este caso está sometida a la carga distribuida y a la carga concentrada P horizontalmente. Entonces esta es la isostática que ustedes eligieron. Por lo tanto, cualquier cosa que a ustedes le pida, no vayan a elegir después otra isostática. Utilicen la misma isostática. Bueno, entonces esta es la isostática cargada con la carga Q y la carga P. Pero hay que tener en cuenta que la isostática puede también tener asentamiento de fundación, pueden tener también directamente error de montaje, puede tener también temperatura uniforme, puede tener gradiente de temperatura, aparte de lo que le llamamos directamente estado de carga. U otras acciones lo denominamos cuando hablamos de temperatura, hablamos de error de montaje, asentamiento de fundación, de todo eso. Bueno, entonces este es el estado cero. Entonces vamos a diagramar, vamos a tener momento flector, cortante y normal siempre y cuando lo vamos a utilizar. Pero momento flector sí o sí vamos a utilizarlo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Elegimos ahora nuestro esfuerzo unitario. ¿Por qué? Porque la idea mía es formar la primera ecuación de compatibilidad. La primera ecuación de compatibilidad y acá está mi esfuerzo x1 igual a 1. Bueno, al tener x1 igual a 1, yo ya puedo decir de que voy a utilizar la barra 3, 4, 5. Fíjate bien, la barra 3, 4, 5. Si ustedes se fijan, vemos de que acá va a aparecer un empuje vertical, va a ser hacia abajo y va a ser este momento que está acá concentrado directamente dividido la longitud que es esta longitud que es 4, 5. Ya te doy el dato de la longitud. La longitud horizontal acá, esta es 2 y acá la longitud vertical es igual a 4. Entonces directamente agarramos este pedazo de 3, 4, 5. ¿Cuál es su carga? Este momento unitario que está a la derecha. Y aplico un momento y ahí calculo la vertical en 5. Al tener la vertical en 5, hago sumatoria de fuerzas verticales y voy a sacar la vertical en 1. Bueno, al tener la vertical en 1 y en 5, ahora voy a decir lo siguiente. Acá no tengo ningún empuje horizontal. Empuje horizontal en 5 no tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1 el empuje horizontal va a ser 0. Eso en primer lugar. Y ahora decimos, voy a considerar todo el sistema. Todo el sistema voy a considerar y voy a poner acá un momento en el sentido antihorario. Yo estoy suponiendo esto. Un momento en el sentido antihorario pongo, que es lo que tengo que calcular en el estado hiperestático, que es para x1 igual a 1. Entonces directamente ese momento me va a salir. ¿Por qué? Porque yo tengo acá una carga, un empuje vertical. Entonces ese momento me va a salir directamente igual a 1. Me va a salir 1 directamente porque este empuje vertical salió de este 1 que está acá. Entonces nosotros vamos a hacer el diagrama de momento flector del estado 1. Entonces digo, acá no hay cortante, mientras que acá la cortante, no hay cortante acá, llegamos hasta acá, no hay cortante. Entonces este no tiene diagrama de momento flector. ¿A partir de dónde aparece el momento flector? A partir de este punto. ¿Cuánto vale el momento flector ahí? Es 0, porque ese nudo tiene que estar en equilibrio. No puede aparecer un momento
sobre 3, 4 en el 4. No puede haber ese momento. Entonces empezamos con el 0. Y el 0 directamente va avanzando hasta llegar al punto 3. Entonces del 0 y llegamos a un momento igual a 1. Ese momento está tensionando la fibra de arriba. Entonces pongo un momento igual a 1 acá. Ese 1 bajo y llego al 0. Entonces esta parte es triangular. Fíjate, de 0 llega a 1. Después acá tenemos a la izquierda de 3, tenemos este momento que está acá. Entonces yo digo, yo sé de que al no existir cortante, el momento debe ser una constante. Es decir, yo corto acá y mi momento me va a salir lo que está en 1. Voy a cortar acá, mi momento va a ser lo que tengo en 1. Y así sucesivamente. Y llego hasta el punto 3 y mi momento vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que acá voy a tener un rectángulo de valor unitario y acá voy a tener un rectángulo de valor unitario. Entonces tenemos el diagrama que viene a ser la misma cosa que la isostática directamente virtual. Cuando hacíamos en las clases anteriores dábamos la isostática virtual directamente, ustedes suponían un estado de carga unitario. ¿Por qué? Porque el problema le pedía calcular la rotación relativa en tal nudo. ¿Y ustedes qué hacían? Ponían en ese punto que puede, por ejemplo, rotar un momento unitario y combinaban con el estado directamente real, estado de formación, que era la parte que es donde está cargado, que es esta. Y combinábamos esto y ¿qué calculábamos? Fíjate que como estamos trabajando con isostática y como yo puse acá el momento unitario, ¿verdad? Lo que voy a calcular es la rotación relativa en 3. Rotación relativa en 3. Por eso es que puse un momento unitario. ¿Y qué tengo que hacer? Combinar este diagrama que está acá con este diagrama que es el estado 0. El estado 0 con el estado 1 y calculo el término directamente delta 1, 0. Ese delta 1, 0, como estamos hablando de una estructura hiperestática, se llama factor término de carga. ¿Cuáles son las cargas? U otras acciones en general, porque cuando ustedes van a determinar la rotación relativa en 3, ¿qué van a considerar? El diagrama del estado virtual, que es para x1 igual a 1. Combinamos con el estado 0, el estado directamente inicial, o estado real o estado de deformación. Combinamos y ahí utilizamos para el 1, 0, 1, la carga Q, otro, la carga P, otro, el error de montaje, otro que tendríamos que tener variación uniforme de temperatura, otro, gradiente de temperatura, otro, asentamiento de fundación. Y teniendo apoyo elástico también, ya sea rotacional por flexión o lineales, también considerando todo eso, combinando esta con esta, voy a calcular la rotación relativa en 3. Pero el problema en ninguna parte no me dice que yo calcule la rotación relativa en 3. Solamente lo que yo estoy queriendo indicarle para que les sea mucho más fácil, porque ya lo van a interpretar antes que nada, es hacer la isostática, indicar las incógnitas hiperestáticas, en este caso X1, X2 y X3. Y con esta X1, imagínense ustedes que están en presencia de dos isostáticas. Uno es virtual y el otro es real. Combinamos y ¿qué decimos? Que estamos calculando el giro relativo en 3. Y sale de la combinación que ustedes hacen isostática con isostática, que es lo que dieron, que se le evaluó en este parcial que se tuvo el 18, creo que fue, directamente. Entonces combinamos esta con esta y calculamos la rotación relativa en 3. Pero eso nosotros los elegimos. Eso quiero que tengan bien claro. Ustedes los eligieron. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos dónde romper. Entonces cuando yo rompo en tal lugar, yo me estoy siendo responsable porque yo estoy eligiendo. El problema no me dice en ninguna parte que yo calcule la rotación relativa en 3. El problema solamente me dice resolver la estructura hiperestática. Entonces, esta rotación relativa ya saben cómo se hace entonces de ahora en adelante. Y ese es el 1 con el 0, desplazamiento 1, 0. Y ese término se llama factor término de carga. Bueno, se combina el estado virtual 1 con el estado 0. Ahora vamos a repetir la operación. Vamos a
combinar el estado 2. Para eso tenemos acá la x2. Esta x2. Si ustedes se fijan, si hacemos sumatoria y directamente el momento en el 3, nosotros ¿qué podemos calcular? Podemos calcular el empuje vertical acá. ¿Y cuánto va a ser 1 dividido directamente la longitud, que es 2? 1/2. Entonces acá me va a salir el empuje vertical 1/2. Hago sumatoria de fuerzas horizontales. Acá no tengo horizontal. Y como el estado de carga que tengo acá no es horizontal, entonces en 1 no existe, si se fijan, no existe ninguna cortante o una fuerza horizontal. No existe en 1. Entonces directamente, ¿qué tengo que calcular ahora? El momento en 1. Pongo el momento en el sentido antihorario. Esa es la elección que yo hago. Y digo, este momento más este momento que está acá, que es x2 igual a 1, más el empuje vertical hacia arriba, multiplicado por esta distancia, me va a dar el momento en 1. El momento en 1. Y ahora ustedes van a graficar directamente. Este es el estado virtual 2, lo que habíamos utilizado en la parte isostática. Estado virtual 2. ¿Por qué? Porque estamos indicando un momento flector unitario en una articulación. Entonces, eso quiere decir, ¿qué es lo que pienso calcular? Quiero calcular la rotación absoluta en 5. Eso es lo que estoy queriendo calcular. ¿Y qué tengo que hacer? Combinar el diagrama del estado virtual 2 con el estado real, que es este mismo estado que usamos con el 1. Esto. ¿Y qué voy a calcular entre el 2 con el 0? Voy a calcular el delta 2, 0. Y ese delta 2, 0 se llama factor término de carga. O sea que ya tenemos el 1, 0, ahora ya calculamos el 2, 0. Bueno, el diagrama ustedes ya saben cómo es, no hay cortante acá, entonces el momento es constante, constante es el momento y llegamos hasta acá con ese momento que es 1. Entonces indicamos acá 1 directamente y está tensionando la fibra de adentro, tensiona la fibra de adentro. Entonces directamente indicamos, ya vamos a indicar correctamente, hacia adentro y colocamos diagrama sobre esta es una constante. Y acá directamente hacia adentro también, pero ¿qué debe pasar? Que al llegar en 3 el momento debe ser 0. ¿Por qué? Porque es una rótula en donde no hay transmisión de momento. Entonces voy desde 0 y llego directamente, voy desde 1 quiero decir, y llego directamente a 0. Llego a 0. Bueno, y después hay que tener en cuenta que acá yo tengo un empuje vertical. Un empuje vertical. Y también tengo una x2, pero este es un vector par, es un par. Entonces yo este empuje vertical que me había salido hacia abajo, lo traigo y lo pongo acá, a la izquierda de 3. Ese empuje vertical. Ese empuje vertical que me había salido 1 sobre 2, que es 0,5. 0,5 multiplico por 2 y me sale 1. Entonces me genera un diagrama de momento flector acá. 1. Bueno, y ese empuje vertical directamente, como tengo acá, voy bajando y siempre me da un vector momento que vale 1. Entonces al llegar acá, el momento es una constante y vale realmente 1. Entonces, acá tengo, de acá me voy constante 1, después acá tengo 1 y llego a 0. Después de llegar a 0, a partir de ahí me voy con una cortante que va a ser el empuje vertical acá y llego a 1. Al llegar a 1, ese 1 es una constante y vengo hasta el 1 con ese valor 1. Entonces tengo el diagrama de momento flector en el estado virtual 2 y eso voy a combinar con el estado real. ¿Y qué voy a calcular? El delta 2, 0. En donde hay que considerar, como le dije, ¿qué cosa? El efecto del apoyo elástico, que también hay que considerar. El efecto del error de montaje, que también hay que considerar. Variación uniforme de temperatura, gradiente de temperatura. Aparte de eso, tenemos que considerar el efecto del estado de carga, carga distribuida, carga concentrada y cualquier momento externo que pudiera actuar en algún punto de la estructura hiperestática. Entonces calculamos el 2,0. Ahora vamos a calcular, es decir, como le dije recién, ¿qué es lo que estamos calculando?
Estoy calculando directamente la rotación absoluta en 5. ¿Y por qué estoy calculando eso si el problema a mí no me pide? Porque yo tengo que formar 3 ecuaciones de compatibilidades, calcular la incógnita hiperestática de acuerdo a la elección de la isostática que hice y en función a eso directamente resolver la estructura hiperestática. Bueno, entonces ya tengo el 2,0. Combinar el estado 2 con el estado 0. Ahora tengo el estado 3. Tengo el estado 3, acá está la fuerza, x sub 3 igual a 1, que es horizontal. Acá ya pueden poner una horizontal hacia la derecha, porque tiene que estar en equilibrio. Entonces yo pongo acá, aplico un momento acá y voy a calcular el empuje vertical acá. El empuje vertical directamente va a apuntar hacia arriba. El empuje vertical, hacia arriba. Bueno, ya tengo la horizontal y tengo la vertical acá. Va hacia arriba y este hacia la izquierda. Ahora voy a calcular el momento en 1. El momento en 1 va a estar dado por el empuje vertical, que viene a ser la vertical que me salió recién con esta X2. Acá el empuje vertical multiplico por 2 y me sale ya el momento flector acá. Es decir, ya tengo el momento flector. Entonces ahora digo, voy a diagramar el momento flector acá y va a ser 1 multiplicado por 4. ¿Y qué está haciendo? Tensionando la fibra de afuera. Entonces acá pongo 4, porque es 1 por 4. Acá pongo 4 y acá vengo y llego a 0, porque no hay momento en ese punto. Entonces de 4 llego a 0. Ese mismo 4 sobre la columna y sobre la viga tiene que estar en equilibrio. Entonces acá pongo 4. 4 también hacia arriba y llego a 0. Fíjense, de 4 llego a 0. Y ahora directamente digo, la carga de empuje vertical que tengo hacia arriba y la X sub 3, pongo sobre esta barra que está acá. X sub 3 igual a 1 y el empuje vertical que me salió hacia arriba, pongo hacia arriba. Y voy a calcular mi momento flector. El empuje vertical hacia arriba, directamente multiplicado por 2, me va a dar el valor 1. El valor 1. ¿Por qué? Porque ese empuje vertical creo que me había salido X sub 3 por 4 es igual a la vertical por 1. Entonces un cuarto, 0,25 me salió el empuje vertical. Y ese 0,25 multiplico directamente por 1 y eso me sale 0,5. 0,25 quiero decir. 0,25. Y ese 0,25 es de tensión. 0,25 de tensión. 0,25 de tensión y acá pongo otra vez también 0,25 de tensión. ¿Y cuánto me salió acá el momento flector? Ya depende directamente de lo que acá me había salido, ¿verdad? Hay que multiplicar por 2 el empuje vertical y tengo el momento flector. Y diagramo y tengo el diagrama de momento flector del estado virtual 3. Estado virtual 3. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Bueno, yo hice la elección de que le di libertad para que se mueva horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo calcular? Como el estado virtual, esta es estado virtual. Entonces, directamente lo que estoy queriendo calcular es cuánto se desplazó horizontalmente este vínculo. Eso es lo que estoy queriendo hacer de acuerdo a lo que habíamos visto en la parte isostática, de acuerdo a la evaluación en la vez pasada. Entonces, lo que estoy queriendo calcular es el desplazamiento horizontal directamente en el vínculo 5. Y ese desplazamiento no es relativa, es absoluta, porque estamos hablando de apoyo. Entonces, calculamos los 3 desplazamientos. 2 son rotaciones, debido a que acá tenemos momento, son rotaciones, y acá tenemos un empuje horizontal. Entonces es desplazamiento horizontal. Son 3 desplazamientos, 2 rotaciones y un desplazamiento lineal. Entonces combino ese diagrama que tengo acá con esta que es del estado 0. ¿Y qué voy a calcular? El 3,0, que es lo que ustedes calculaban anteriormente, cuando le pedía determinar el desplazamiento horizontal del empuje en 5. Colocábamos una fuerza unitaria y combinábamos con el estado 0 y ahí calculábamos el delta 3,0. Entonces ahí calculamos el factor término de carga. Y ahí tenemos que formar una matriz columna que se llama directamente I sub 0. ¿Por qué I?
y 0, porque es combinar el estado 1, el estado 2, el estado 3 con el estado 0. Por eso le llamamos i. Y eso varía de 1 hasta 3 para nuestro cálculo. Y 0 es porque cada uno de ellos combinamos con el estado 0. Entonces ahí calculamos el factor término de carga. Bueno, entonces vamos a bajar más y vamos a ver, acá está nuestro, fíjense, acá está el estado de carga. Y la primera ecuación, si se pueden fijar, voy a ver un poco quiénes están presentes antes que nada. Porque este es interesante cuando uno está Erika y Claudia Cáceres. Bueno, solamente dos. Voy a dejar acá y sigo. Bueno, ahora esto es sobre la cual nosotros trabajamos recién y ahora vamos a aplicar lo que le dije recién. Yo quiero calcular el desplazamiento en 3. Acá en 3 donde hay continuidad. Hay continuidad. Y yo agarré y le puse una rótula. Y eso es porque estoy formando ecuaciones de compatibilidades. Me salió 3 y tengo que formar 3 diagramas de estado virtuales. Y esos diagramas de estado virtuales se llama estado hiperestático. Hiperestáticos porque estamos trabajando con la incógnita cinemática y por eso son virtuales, porque nosotros estamos suponiendo y cada alumno supone su diferente isostática. Por eso esta asignatura no da gusto corregirlo, porque un gabarito a mí no me sirve. Tengo que tener varios gabaritos. Si va a ser perfecto, tengo que resolver un gabarito para un alumno. Otro gabarito tener para otro alumno que hizo totalmente diferente y así sucesivamente. Entonces, nosotros siempre hacemos un gabarito porque lo que le queremos mostrar es la solución final, pero el proceso le vamos indicando en el gabarito. Y este es un gabarito, ustedes después van a ver en la plataforma, van a entrar y van a encontrar esto está resuelto, por eso es que le estoy mostrando de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide que calcule el desplazamiento, como le llamé x1 igual a 1. Entonces, desplazamiento 1. ¿A qué es igual? El desplazamiento en 1. Es igual, atiendan bien lo que le voy a decir. El desplazamiento en 1 es igual al desplazamiento 0. 0 porque es en 3. Más el desplazamiento que se llama, vamos a usar el término F para diferenciar el factor término de carga y directamente las flexibilidades, porque las flexibilidades son las que corresponden a la matriz directamente simétrica, cuadrada, ¿verdad? De la incógnita hiperestática. Entonces le voy a llamar F sub 1, 1. Entonces va a ser directamente F sub 1, 1 por X sub 1 más F sub 1, 2 por X sub 2 más F sub 1, 3 por X sub 3. ¿Por qué estoy apuntando acá y hablo de F sub 1, 1? Porque voy a combinar el diagrama 1 consigo mismo, que es el diagrama que ya calculamos ahí. Enseguida le voy a mostrar el gráfico que le corresponde. Pero nosotros estábamos calculando para practicar un poco la parte de la isostática. Entonces, F sub 1, 1 es cuando se combina el diagrama que tenemos acá por sí mismo. Y tenemos el factor término de carga, el factor término de forma, porque se llama factor de forma a la matriz que vamos a formar con estas tres variables x1, x2 y x3. Entonces, F1, 1 calculamos combinando el diagrama por sí mismo. Bueno, por x1. Entonces, estoy diciendo, este desplazamiento, ¿a qué es igual? Desplazamiento 1, 0 es combinar el estado 1 con el estado 0. Más F1, 1 por x1. F1, 1 se calcula combinando el estado 1 por sí mismo. Más F1, 2, que es también en ese mismo punto. Es directamente en ese mismo punto, pero debido directamente a la carga x2 por x2 más f directamente 1, 3 por x3. Acá está la x3. Entonces, calculamos acá el desplazamiento sub 0. Acá calculamos
la flexibilidad 1, 1 por X1. Acá calculamos la flexibilidad 1, 2 por XU2. Y acá calculamos la flexibilidad 1, 3 por XU3. La flexibilidad 1, 1 es combinar el diagrama 1 por sí mismo. La flexibilidad 1, 2 es combinar el diagrama 2 con el diagrama 1. Y la flexibilidad 1, 3 es combinar el estado 3 con el estado 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto, fíjense. Este 1, 1 es lo que queremos calcular su desplazamiento. ¿Y a qué es igual? Al factor término de carga, que es para el estado real, el desplazamiento sub 0 para este punto, más el desplazamiento 1, 1 por X1, más el desplazamiento 1, 2 por X2, más el desplazamiento 1, 3, acá me falta un 3, si pueden completar ahora cuando estén haciendo esto, 1, 3 por X, X3. Entonces estoy formando esta ecuación que está acá, fíjense, desplazamiento en 1 es el 1, 0, más el 1, 1 por X1, más el 1, 2 por X2, más el 1, 3 por X3. ¿Cómo saqué el 1, 0? Combinando el estado 1 con el estado 0. ¿Cómo saqué el 1, 1? Combinando el 1, 1 por sí mismo. ¿Cómo saqué el 1, 2? Combinando el 1 con el 2. ¿Cómo saqué el 1, 3? Combinando el estado 1 con el estado 3. Es decir, lo que tenemos acá. Este diagrama con este es 1, 2. Este diagrama con esta es 1, 3. Y este diagrama por sí mismo es 1, 1. Y este diagrama con esta es el 1, 0. Y tenemos formado cada uno de estos términos, tenemos definido su valor, el valor de este, el valor de este y el valor de esta. ¿Y cuánto es desplazamiento 1? Aplicamos lo que ustedes habían hecho en mecánica de los materiales 1. ¿Qué ustedes decían cuando le pedía determinar el torsor? Y por la ecuación de la estática no la podemos determinar. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, voy a liberar ese vínculo. Le voy a soltar para que gire por torsión. Y le permito que gire por torsión. Y ahora digo, no, pero no tiene libertad. Ojo, no tiene libertad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Directamente aplicar las condiciones del problema debido al estado de carga y calcular directamente la que le vuelve a colocar en su lugar de donde nosotros dijimos voy a moverlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le permitimos que se mueva. Y ese permitirle que se mueva directamente lo estamos haciendo y es este término que está acá, el 1, 0. Ustedes le permitieron porque le permite que se mueva, que gire por torsión, ¿verdad? Y directamente calculan el torsor del vínculo que ustedes liberaron. Y ahora dicen, no, pero tiene que irse otra vez en su lugar. Y para irse en su lugar se tiene que dar esta situación. Fíjense, esto que está acá. Esta es la que le lleva en su posición directamente, así como estaba anteriormente, sin libertad de desplazarse. Es decir, acá nosotros estamos hablando de desplazamiento 1. ¿Qué es este 1? Es el giro en 3. El giro en 3. Pero ¿cuánto es el giro en 3 si acá no hay ninguna articulación? Es continuo. El giro en 3 vale 0, que es lo que ustedes decían en mecánica de los materiales 1. ¿Por qué? Porque yo sé que ese vínculo no puede moverse, no tiene libertad. ¿Y para qué entonces estoy haciendo? Estamos haciendo con el fin de formar una ecuación de compatibilidad que me pueda determinar 3 fuerzas internas y de esa manera calcular la estructura hiperestática de 3 grados. Y hay que formar 3 incógnitas hiperestáticas, que son directamente las 3 ecuaciones de compatibilidad. Entonces tenemos esta situación. Primera ecuación. Y eso, si ustedes calculan directamente, lo van a tener fácilmente. Ahora nos pide que calculemos el desplazamiento, que es la rotación relativa, directamente en 2. Y hacemos la misma cosa. Esto que está acá es la misma cosa de lo que hicimos hace rato. El 2, 0, ¿cómo voy a calcular? Combinando el 2 con el 0. El 2, 1, ¿cómo voy a calcular? Combinando el 1 con el 2.
El 2,2, ¿cómo voy a combinar? Combinando directamente el 2 por sí mismo. Y el 2,3, ¿cómo voy a combinar? Combinando el 2 con el 3. Y tenemos este término que está acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nuevamente estamos calculando acá en este punto, que es el momento flector. Entonces pongo acá un giro. El giro en 5, ¿a qué es igual? Al giro en 5 su 0, más el giro en 5 su 1, ¿verdad? Por x sub 1, más el giro en 5 para 2 por x sub 2, más el giro en 5 sub 3 por x sub 3. Es decir, acá está. Fíjense, ¿cuánto es el desplazamiento o la rotación que tiene la estructura hiperestática en este punto? Por definición es cero. Ojo, ¿cuánto es esto? Y bueno, esto existe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una isostática directamente y lo que estamos calculando es directamente la rotación relativa en el punto que se llama directamente hiperestático para x sub 2. Por eso se llama 2, 0. ¿Y esto qué es? Combinando el estado 2 con el 1 directamente, que es esta con esta, por x sub 1, más esta, estado 2 por sí mismo, por x sub 2. Y esta es combinando el estado 2 con el estado 3 por x sub 3. Y tenemos formado esta expresión que está acá. Esta expresión. La segunda ecuación de compatibilidad. Y la tercera, ¿cómo va a ser? Tenemos que calcular el desplazamiento absoluto del vínculo de primer género, es decir, cuánto se desplazó horizontalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir en la hiperestática. Acá tiene que aparecer el desplazamiento horizontal. ¿Y a qué es igual? El desplazamiento horizontal, que es la absoluta, que calculábamos isostática con isostática. ¿Y cómo calculamos? Calculamos el 1 con el 0, el 2 con el 0, el 3 con el 0, que es lo que habíamos hecho ya anteriormente, de la cual estaba hablando al empezar, y determinábamos directamente el desplazamiento horizontal y es también absoluta, no es relativa. ¿Por qué? Porque se da sobre un vínculo. Mientras que acá era relativa. Ojo, acá era relativa. Acá para la rotación también, esta que tenemos acá, es directamente lo que estamos calculando, el 2,0, es rotación absoluta. Acá, en el último, ¿verdad? Para x sub 3, es desplazamiento absoluto. O sea que hay que tratar de diferenciar uno con otro, de que cuando son vínculos, directamente los vínculos son los apoyos, entonces los desplazamientos son absolutos. Pero cuando son conexiones, ligaciones o transmisiones, que es como el caso de la rótula en 3, es entre miembros, entonces es directamente relativa. Bueno, entonces formamos estas tres ecuaciones, fíjense, ahí está. Hay que tener en cuenta de que el 1, 0 es combinar 1 con el 0, el 2, 0, el 2 con el 0, 3, 0 es el 3 con el 0. Siempre van a tener tres estados virtuales y el estado real. Por eso es que nosotros decimos, esta hiperestática, ¿a qué es igual? Es igual a una isostática cargada con la carga P y Q y cualquier otra acción en general. Error de montaje, variación de temperatura uniforme, gradiente de temperatura, asentamiento de fundación, ¿verdad? Entonces esta, más la hiperestática x1, más la hiperestática x2, más la hiperestática x3. Y con esto nosotros formamos estas tres ecuaciones que vemos acá, y de acuerdo a lo que vemos acá, acá está. Este es igual a 0, es igual a 3 sub 0, más 3 sub 1 por x1, más 3 sub 2 por x2, más 3 sub 3 por x3. Entonces acá les muestro nuevamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y acá está el proceso. Fíjense, el mismo ejercicio en donde esta es 2 y este es 4, la distancia. La carga Q es 5, una carga distribuida uniforme y una carga concentrada horizontal hacia la derecha de valor 4. Bueno, ¿y cómo hacemos? Eligiendo la isostática que habíamos elegido ya anteriormente. Acá está la rótula.
directamente. Y acá está el esfuerzo unitario, x1 igual a 1. Acá está la x2 igual a 1. Y acá está la x3 igual a 1. Hacemos eso que estábamos indicando anteriormente. ¿Y qué voy a tener? Vamos a tener el diagrama 0, su diagrama de momento fluctuador. Estado 1, su diagrama de momento fluctuador. La misma cosa acá y acá, la misma cosa. Y directamente, ¿qué es lo que vamos a calcular con este estado de carga? Acuérdense que usted, con el estado de carga, primero lo que hay que calcular son las fuerzas reactivas. Es esto que está acá. Fíjense, esto que está acá. Hay que calcular. ¿Cuánto vale para este estado de carga? Mi esfuerzo en el empotramiento y en el apoyo de primer género. ¿Cuánto vale directamente la fuerza reactiva para el estado de carga? ¿Cuánto vale la fuerza reactiva para la x2 igual a 1? ¿Cuánto vale la fuerza reactiva para la x3 igual a 1? Y después, ¿qué hay que hacer? Diagramar esto. Porque pues ya tenemos la fuerza reactiva y hacen el diagrama. Acá está. Este es lo que tenemos ahí arriba. Este es lo que venimos haciendo. Y acá están los diagramas. Fíjense. Este ya es la solución. Este es el estado real. ¿Este qué es? El estado isostática, el estado real. Este es el estado hiperestática, la hiperestática en sí. Este es la isostática cargada con la carga P y Q. Esta es directamente la isostática cargada con la incógnita hiperestática x1 igual a 1. Acá si se fijan, acá lo le dice, el momento vale 1 y acá vale 1. Este es el diagrama de momento fluctuador para x1 igual a 1. Después tenemos el diagrama de momento fluctuador para x2 igual a 1. Acá está 1. 1 y va constante, así como habíamos indicado. Acá está 1. Que es lo que ya habíamos hecho así para practicar, ¿verdad? Por eso que yo le decía, vamos a hacer acá, acá y así sucesivamente. Y salen estos valores que están acá. Acá está directamente para x sub 3 igual a 1. El diagrama de momento fluctuador, que es 1 por la distancia, que es 4. Tiene que estar en equilibrio, acá está el 4. Acá nuevamente, como esto, sacamos un empuje vertical. Ese empuje vertical colocamos acá, multiplicamos por 1 y ya tenemos el valor del momento que sale 4. Acá sale 4 y acá salía 8. Y tenemos el diagrama del estado inicial 1, 2 y 3. Es decir, combino este consigo mismo, ¿qué voy a calcular? F sub 1, 1. Combino esta con esta, ¿qué voy a calcular? F sub 1, 2. Combino esta con esta, voy a calcular 1, 3. Combino el 2 con el 3, voy a calcular el 2, 3. Combino el 3 con el 2, voy a calcular el 3, 2. Por eso es que al 1, 2 y al 2, 1 se le llama término recíproco. Es decir, la matriz tiene que ser simétrica. Entonces, al combinar esta con esta es el 1, 2. Pero al combinar esta con esta es el 2, 1. Y así sucesivamente. Lo que sí, esto lo vamos a utilizar, formamos las 3 ecuaciones de compatibilidades y finalmente me sale el diagrama final, que es esta que está acá. Pero ¿cómo? Pues venimos acá, volvemos a recalcar esto, fíjense, y haciendo lo que recién estábamos indicando, combinando el estado 1 directamente con el estado 0, me sale la rotación relativa. Combinando el estado 2 directamente, el estado 1 quiero decir, consigo mismo, me sale directamente lo que vemos que es la flexibilidad 1, 1, la combinación del diagrama 1 por sí mismo. Acá tenemos el 1 con el 2, entonces la flexibilidad 1, 2. Acá tenemos el 1 con el 3, que es el diagrama esta con el 3, me sale la flexibilidad 1, 3. Y acá está, fíjense, ¿por qué es 0? ¿Por qué? Porque este desplazamiento es 0. ¿Y esto qué es? Combinando el diagrama 1 con el 0, acá está, este término que está acá. No tiene x1, ¿por qué? Porque depende directamente de los valores que me da el estado 1 con el estado 0. Y ahora sí, este que viene a ser el 1, 1 por x1. Este que viene a ser el 1, 2 por x2. Y este es el 1, 3 con x3. Cuando hablo de 1, 2, 1, 1, 1, 3, estoy hablando de la combinación de los diagramas. El 1 con el 2,
el 1 con el 1, el 1 con el 3 y así sucesivamente. Esta es la primera ecuación. Primera ecuación. Ahora vamos a irnos repitiendo el mismo proceso. Fíjense, el 2, 0, 2, 1 y así sucesivamente. Ahora vamos a combinar los diagramas por sí mismos que ya tenemos ahí arriba y sale el 2, 0. Este que viene a ser F su 2, 1. Este que viene a ser F su 2, 2. Y este que viene a ser F su 2, 3. Es decir, combinar el diagrama 1 con el 2 me sale este término. El 1 con el 3 me sale este término que está acá. Este es el 2 con el 2. Y este es el 1 con el 2. Y este es el 1 con el 3. Entonces, ¿y este que viene a ser? El 1, 0. El 1 es, o sea que el 2 con el 0. El 2 con el 0, que es esto justamente. Tenemos la segunda ecuación de compatibilidad. Y ahora venimos acá, fíjense, acá está. Ahí está. Este coeficiente calculamos combinando el estado directamente 3 con el estado 0. Este término, el estado 3 con el estado 1. Este término, con el estado 3 con el estado 2. Y este el estado 3 con el estado 3. O sea que diagrama 3 por sí mismo. Y tenemos tres ecuaciones, fíjense. Primera ecuación de compatibilidad, segunda ecuación de compatibilidad, tercera ecuación de compatibilidad. Y me sale, de acuerdo a eso, la matriz columna X1, X2, X3. Debe estar en columna esto. X1, X2, X3. Y estos son los valores. Nosotros le dimos 1. En el sentido así como lo habíamos indicado directamente en el ejercicio. Y me dice que es negativo. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta que es sentido opuesto a lo que nosotros supusimos. Solamente eso es lo que quiere decir el signo negativo. Esto lo elegimos bien. La X2, que era el momento en este punto. El momento en este punto es la X2. Y la X3 es el empuje horizontal. O sea que la fuerza horizontal que puse yo como X3 igual a 1 es este ahora. Me dice que el valor real es 2,31. Y ya tenemos X1, X2 y X3. Seguimos haciendo esto directamente, repitiendo el mismo procedimiento. Profe, Sí. ¿será que podemos hacer juntos la combinación de 1 y 0 porque no me sale igual? El 1 con el 0. El 1 con el 0 es este diagrama que tenés que combinar. Este es el estado 0. Y este es el estado 1. Entonces tenés que combinar este triángulo que tenés acá con esta parábola. Después este triángulo que tenemos acá con esta parábola que está acá. Después tenemos que hacer este rectángulo que tenemos acá con este trapecio que tenemos acá. Usar la tabla, esta tabla que está acá. Entiendo. Bueno, entonces siempre va a haber errores también de nuestra parte, error numérico, pero el concepto en sí es lo que nosotros queremos que ustedes lo interpreten bien. Bueno, tenemos entonces ya formado las incógnitas hiperestáticas X1, X2 y X3. Y ahora directamente acá está la X1, X2, X3. Y ahora yo le digo lo siguiente a ustedes. ¿Cómo yo puedo calcular el momento flector acá? Esto que está en círculo vamos a hacer, así como está acá. ¿Qué me dice? Me tiene que salir 1,69 la horizontal acá. ¿Y la horizontal a qué es igual? Para el estado ya final. La horizontal acá es incógnita para mí porque quiero calcular la fuerza reactiva en los vínculos, en los apoyos en este caso. La horizontal es igual a la horizontal sub 0. ¿Cuánto me salió la horizontal sub 0? Acá está, 4. Positivo vamos a considerar hacia la izquierda. 4 directamente. Más. ¿Cuánto me sale la horizontal acá? Es 0. Por X1. Porque X1, X2 y X3 son mis incógnitas cinemáticas. Más la horizontal en el estado 2. ¿Cuánto es la horizontal en el estado 2? Es 0 por X2. Más la horizontal en 3. ¿Cuánto es? Es menos 1. Acá está. Fíjense que es menos 1 por X3. Y eso
al efectuar le tiene que salir 1,69. Entonces, es el 4 que tenemos acá. Le tenemos que restar menos 1 por x1. Y eso me tiene que salir 1,69. Ahí tengo la horizontal. Bueno, ya tenemos esa horizontal. Ahora vamos a irnos a seguir el mismo procedimiento. Ahora vamos a hacer el momento flector. El momento flector. ¿Cuánto es este momento que está acá? Me tiene que salir 3,89. ¿Y cómo es? ¿Cómo hago para que me salga este 3,89? En el estado 0, ¿cuánto es mi momento? Acá está, 21. Voy a considerar que este es un momento negativo, pero nosotros podemos considerar que es positivo para nosotros en el sentido antihorario. Consideramos positivo ahora mismo. Positivo en el sentido antihorario. Entonces este va a ser 21 más 2 por x1 más 1 por x2. Fíjense en los momentos. Menos 8 por x3. Efectúo esa operación y me tiene que salir el valor del momento final 3,89. Directamente. Entonces ya tenemos el valor del momento final. Ahora vamos a ver cuál vamos a hacer. Ahí está. El empuje directamente horizontal. Es incógnita. ¿Y a qué es igual? Es igual al empuje horizontal acá por x1. El empuje horizontal su 0. ¿Cuánto es 0? Más el empuje horizontal su 1, que no existe, por x su 1. Entonces también es 0. Más el empuje horizontal acá, su 2, por x su 2. Tampoco no existe empuje horizontal acá. Más el empuje horizontal acá, que es 1 por x sub 3. 1 por x sub 3, ¿cuánto me sale? 2,31. Directamente, que es justamente lo que coincide acá. Fíjense, acá está el 2,31. Porque ese valor es lo que me tiene que salir. Entonces directamente vamos colocando de esta forma, de tal manera para que les sea sencillo calcular la fuerza reactiva, teniendo toda la fuerza reactiva. Ya sin usar esto, ustedes pueden directamente decir de que mi diagrama yo ya voy a calcular con mi fuerza reactiva calculada. Pero hay una forma de verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Directamente con la fórmula esta que está acá. Fíjense. El efecto sub 0 más el efecto sub 1 por x1 más el efecto sub 2 por x2 más el efecto sub 3 por x3. Por ejemplo, como dijimos, primero que calculamos hace rato, vamos a estar, ya que está acá el proceso, vamos a utilizar este efecto sub 0. Acá está directamente el empuje horizontal acá. Para nosotros es 0, este es 0, acá. Porque eso es lo que está indicando el círculo. Me está indicando que voy a calcular el empuje horizontal directamente. Bueno, más el empuje horizontal directamente en ese mismo punto del estado 1. Nuevamente es 0 por x1. Más el empuje horizontal del estado 2. Vengo en el estado 2 y no hay empuje horizontal por x2. 0 otra vez. Más el empuje horizontal 3, que es el 1 que tengo acá, por x3. Y de ese proceso me sale el valor que es 2,31 directamente. Esta es una fórmula general. Es una fórmula general. Vamos a suponer que a nosotros nos pida en el problema calcular, ojo, este es el problema, ya me va a decir, ¿cuánto se desplazó esta columna horizontalmente? Ya sea la columna de la derecha, izquierda o la columna de la derecha, despreciando la deformación axial. ¿Qué quiere decir eso? Que este desplazamiento que está acá puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo mismo acá. Si este se fue hacia la izquierda, entonces este se tiene que ir también hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no puede haber deformación axial de la viga. Entonces ustedes dicen, ¿cómo yo puedo calcular el desplazamiento acá horizontalmente? Entonces voy a decir, voy a generar mi isostática y voy a poner una horizontal acá igual a 1. Pero ojo, ese es el problema, me está pidiendo. Me dice calcular el desplazamiento horizontal del dintel o de la viga. ¿Cuánto se desplazó esto horizontalmente? La viga, ¿cuánto se
desplazó, o cuánto la columna se desplazó transversalmente, que es la misma cosa. Entonces ustedes van a decir, sobre la isostática voy a poner una carga P igual a 1, P igual a 1, y van a generar ahí una isostática virtual, no es hiperestática. Hiperestática es lo que nosotros habíamos elegido. Ahora el problema me condiciona. Quiero que me calcule el desplazamiento horizontal del dintel y yo tengo que poner una isostática con una fuerza horizontal igual a 1 acá hacia la derecha. Voy a suponer que se mueve hacia la derecha. ¿Y ese con qué voy a combinar? Vamos a irnos en eso. Bueno, este término, ¿cómo me sale? Combinando ese estado virtual condicionada. ¿Con qué? Con la hiperestática. Con este que está acá. Se combina con el estado cero. ¿Y qué me sale? Este efecto cero. Y ahora combino esa condicionada donde le puse la carga P horizontal igual a 1 hacia la derecha. Combino con el estado 1. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular el desplazamiento horizontal combinando el estado 1 con el estado directamente condicionada. Calculo este efecto, efecto sub 1. Por x sub 1, que es siempre el mismo valor, no puede variar. Por eso le digo, elijan la misma isostática. De tal manera para que les sea mucho más fácil. Pero se puede elegir otra isostática. Pero como ya ustedes ya están haciendo todo bien esto, agarran y cambian su isostática. Dice, murió su ejercicio porque hicieron mal un proceso. Y no se dan cuenta por qué. En los otros, ¿por qué se dieron cuenta? Porque repitieron 4 veces. Fíjense, 4 veces. 3 hiperestáticos y 1 real. Y ahora que van a hacer el desplazamiento horizontal, que es condicionada, ustedes agarran y usan otra isostática. Y ahí no se dan cuenta del error que cometieron. Entonces, utilicen la misma isostática. Por eso le pongo yo acá. Vamos a utilizar la misma isostática, le pongo la horizontal igual a 1 acá, en este punto. Pero esa es una virtual condicionada que va a estar al lado de este gráfico, que es esto que está acá, S. Y esta combinada con esta, ¿qué me va a dar? Es su 0. Fíjense, es su 0, es su 1, es su 2, es su 3. Bueno, acá inventen, piensen de que tienen acá un gráfico con una carga horizontal en la dirección del dintel, que es esta, y calculen su diagrama de momento flector. Y vamos a combinar este diagrama con el estado 0. Calculamos la E sub 0. Voy a combinar este diagrama condicionado con el estado 1. Voy a tener la E sub 1 por X sub 1. Voy a utilizar este diagrama del estado condicionada con el estado 2 y voy a tener la E sub 2 por X sub 2. Después digo, voy a calcular, tengo la condicionada, voy a combinar con el estado 3 y que voy a tener la E sub 3 por X sub 3. E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 más E sub 3 por X3, que me va a dar el desplazamiento horizontal de la hiperestática en este punto. Esa es una forma de hacer, utilizando tu isostática hiperestática, X1, X2, X3. Pero ¿cómo también podemos hacer? Y bueno, yo puedo decir lo siguiente, voy a calcular el diagrama final de esta estructura, la hiperestática, que ya tenemos calculado, creo que está ahí arriba. Vamos a irnos a ese diagrama. Acá está. Nuestro diagrama es directamente esto. Y en función a esto, vamos a ver mi diagrama. Acá está. Este es mi diagrama. Este es la que me sale finalmente. Esto que está acá. ¿Y qué yo voy a hacer? Me pide calcular el desplazamiento horizontal del dintel. ¿Y qué hago? Imagínense que graficamos acá un cuadro y le ponemos una fuerza horizontal sobre la isostática, este mismo gráfico que está acá. Le ponemos una horizontal, P igual a 1. Y me va a salir un diagrama. No va a ser esta, porque esta es para P y Q. Es para la fuerza horizontal que puse acá. Voy a calcular un diagrama. Y ese diagrama voy a combinar con esta. Con esta voy a combinar. Y al combinar esos dos diagramas, directamente lo que voy a tener es calcular directamente el desplazamiento horizontal.
Esa es la otra forma. Es decir, cómo yo determino en una estructura hiperestática el desplazamiento condicionado de un determinado punto. Poner un esfuerzo unitario sobre la isostática de la hiperestática que te pide el problema, su desplazamiento. Y esa isostática tiene su diagrama condicionada, ¿verdad? Diagrama condicionada. Combinamos con la hiperestática que calculamos. Y al combinar usamos la tabla, esta. Usamos esta tabla. ¿Y qué me sale? Directamente el desplazamiento horizontal del dintel. De una sola vez. Y el otro método es usando la isostáticas hiperestáticas. Para la X1, para la X2, para la X3, que se combina con la condicionada. Y se va calculando E sub 0, después se calcula E sub 1 y multiplicamos por X1, más E sub 2 por X2, más E sub 3 por X3. Y así sucesivamente vamos calculando. Pero directamente, como le estoy diciendo, ustedes van a elegir. Pero yo, ¿qué haría? Primero, el problema no me pide calcular momento flector, no me pide calcular normal y no me pide calcular diagrama de cortante. Muchas veces me va a pedir, ojo, muchas veces me va a pedir. Pero en este ejercicio no me pide. Entonces, como no me pide, ¿qué seguridad yo tengo de que este diagrama que está acá es correcto? Su diagrama, porque así como está acá tenemos que utilizar con la condicionada para calcular el desplazamiento horizontal. Y el problema no me pide. Entonces, ¿para qué yo voy a calcular el diagrama final si el problema no me pide? Habiendo una seguridad de, vamos a suponerle, 75% que voy a errar, algo voy a errar acá. Pero esto estoy seguro que no voy a errar. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Utilizar la isostática hiperestática con la ecuación general que le mostré recién. Efecto es igual a efecto sub 0 más efecto sub 1 por x1 más efecto sub 2 por x2 más efecto sub 3 por x3. ¿Qué quiere decir eso? Estamos utilizando la isostática hiperestática que nosotros elegimos. No es condicionada. Esa es una forma, ¿verdad? Y la otra forma es, teniendo ya el diagrama final, combinar con la isostática condicionada, porque me pide giro o desplazamiento en cualquier lugar, y ustedes tienen que aplicar sobre la isostática y combinar con esta. Pero ¿qué pasa si me dice calcular el diagrama momento flector, la cortante, la normal, y además de eso me pide también, aparte de eso, me pide el empuje horizontal del dintel? Entonces ya me conviene hacer esta nomás, ya directamente calcular esto. Pero si no me pide, no es necesario hacer esto. Es decir, lo que le estoy queriendo decir, ustedes se ahorran tiempo asegurando y calculando correctamente. Vamos a ver, no sé si está hacia arriba o está más hacia abajo. No, está más hacia abajo. Vamos a calcular la x1, donde está nuestra ecuación. Acá está. Esta es la x1, la x2 y la x3. Entonces, la condicionada es utilizar la x1, la x2 y la x3. Es decir, este es fácil de calcular, este es fácil de calcular por x1. Acá ya está. Este es fácil de calcular por x2. Este ya es fácil de calcular por x3. Y ahí calculo el desplazamiento horizontal del dintel. Una forma de hacerlo. ¿Y qué pasó? No necesité del diagrama final. Pero, si a mí me dice el problema, utilizando el método de los trabajos virtuales y me pide los diagramas finales, entonces me conviene utilizar el diagrama final. Y terminó ahí el pleito, ¿verdad? Acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. No, yo por lo menos cuando corrijo de acuerdo a la interpretación que le dan al ejercicio. Interpretación tiene un puntaje, interpretaron el ejercicio. Ahora, primero calculan el grado de hiperestaticidad. En este ejercicio le salió -4. Es una hipostática. Le sale -3, está correcto. Pero ¿qué eligieron? Eligieron directamente una isostática estable, perfecto, o inestable. Pero ¿qué pasa si a ustedes le tiene que salir -3 y le salió -4?
Entonces ya es una hipostática. ¿Y qué le salió? Si calculan y le sale menos 2, no le salió menos 3, la correcta es menos 3, pero le sale menos 2, sigue siendo hiperestática. Entonces directamente ahí, ese ya no se corrige ese examen, ese ya se aplazó ese alumno. Entonces, primero asegurar bien el grado de hiperestaticidad. Segundo, la isostática fundamental, una estructura isostática completamente restringida y estáticamente determinada. Para eso dimos en estática esos conceptos, para que ahora estudiemos en estructura, ya sea para cualquiera de las carreras electromecánica, mecatrónica y así sucesivamente. Lo mismo se calcula, estos conceptos se utilizan para esos cálculos. Bueno, entonces lo primero, grado de hiperestaticidad, la isostática es fundamental a elegir correctamente y después ir resolviendo el ejercicio. Pero ojo, directamente si está mal es palo, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada que analizar. Yo no sé si saben, erraron por algún motivo, ¿verdad? Pero el proceso, al ir haciendo grado de hiperestaticidad correctamente, ya le doy punto. Hacen la isostática fundamental, ya le doy punto. Estado virtual 1, su diagrama está perfecto, ya tiene punto. El estado virtual 2, hiperestático, está perfecto. Perfecto, tiene punto. Estado virtual 3, perfecto, tiene punto. Y en función a eso, hago la flexibilidad, el factor de forma, factor de carga, etcétera, etcétera, está todo correcto. Me sale la X1, X2, X3 perfectamente. Entonces, hacen el diagrama final. Acá metieron mal. En vez de poner negativo, pusieron positivo. Y en vez de poner positivo, metieron negativo. Y viceversa. Pero ese ya no es error. El error se comete acá arriba. Ahí desde donde empezamos, ahí está el concepto. Por eso, la estructura hiperestática final, la solución de ustedes, tiene un puntaje. Y no es 100%. Yo no lo voy a poner, no le voy a anular el examen si veo que la estructura hiperestática está mal. Me fijo en el proceso, grado de hiperestaticidad, perfecto, marco, tildo ese, después la isostática fundamental que eligieron, tildo, y voy tildando cada proceso. Y la última parte, que es la solución, tiene su puntaje, así como los otros. Pero al empezar allá arriba, el grado de hiperestaticidad ya está mal. ¿Qué quiere decir eso? No tiene puntaje, es 0. Bueno, entonces seguimos calculando esto. Ya le indiqué cómo se calcula desplazamiento en una estructura hiperestática, que son dos métodos. Uno, utilizando las isostáticas hiperestáticas virtuales, y otro es utilizando el diagrama final. Bueno, seguimos haciendo esto. Por ejemplo, ustedes ahora quieren calcular cuánto vale. Vamos a venir acá y acá está. Me dice cuánto vale el momento flector acá. Entonces, ¿qué yo digo? Voy a fijarme cuánto vale mi momento flector acá. Es 5. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Cuánto vale acá? Es menos 2 por X1. ¿Cuánto vale acá? Es menos 1 por X2. ¿Cuánto vale acá? Más 4 por X3. Solución, acá está, 2,38 creo que dice acá. No se ve bien el número, pues no interesa eso. Sale acá el número y ese ya es el valor del momento flector acá. Por inercia usted tiene que decir que acá también es la misma, porque solamente hay dos barras que concurren en ese nudo. Entonces acá me salió tanto tensionado la fibra de adentro, entonces también la fibra de adentro me tiene que salir ese mismo valor. No me vayan a dibujar este hacia adentro y el otro hacia afuera. No está en equilibrio, eso quiere decir. Entonces, tienen que imaginarse los dos hacia afuera o los dos hacia adentro. Porque también ustedes tienen la libertad de decir, yo voy a considerar, porque para mí es más sencillo dibujar hacia afuera que hacia adentro, porque hacia adentro, como mi gráfico es pequeño, entonces se arma un despelote al dibujar, no se ve bien los números, no se ve bien el gráfico, etcétera, etcétera. Entonces,
eh, pueden elegir. Pero nosotros ya estudiamos la estática. La estática ya no definió la convención que debemos utilizar en la parte de la estática. Y esto es estática. Por eso es que estudiamos el grado de hiperestaticidad, la isostática fundamental 100.000 veces, mucha puteada de parte de los estudiantes contra Bellasay. Y Bellasay lo que quería era meterle en la cabeza todo esto que yo ahora le estoy indicando. Por eso hay que analizar bien cuando entrar a juzgar al profesor porque me exige demasiado, ya demasiado exigente, ya es, etcétera, etcétera. No. El profesor que te da y te hace salvar así nomás, sin que vos sepas nada, ese es el mal profesor. Bueno, seguimos para no plagiarnos, ¿verdad? Entonces directamente, de esa forma calculamos los efectos finales. Cortante final, normal final, momento flector final. Y si hay torsión, torsión final, de la misma forma. Fíjense, acá está la ecuación que estábamos utilizando hace rato. ¿Qué son 1, 2, 3? Desplazamiento en los vínculos donde nosotros liberamos. Entonces, ¿cuántos son estos valores? Este es 0, este es 0 y este es 0. Es una matriz columna de 3 por 1. Entonces, es una matriz columna. Esa matriz es 0, 0, 0. Después tenemos una matriz columna. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Se llama factor de forma. Es decir, depende, el 1, 0 es el estado 1 con el estado 0. El 2, 0 es el estado 2 con el estado 0. El 3, 0 es el estado 3 con el estado 0. Y formamos esta matriz. Acá está más abajo. Acá está. El factor término de carga. Cuando hablamos de término de carga, puede ser debido a la carga, ya sea flexión, cortante, torsión, directamente tenemos que calcular el estado 1, 2, 3 con el estado 0 y se llama factor término de carga. ¿Por qué se llama así? Porque es debido a la carga distribuida, uniforme o no uniforme, carga concentrada, momentos torsores que son externas a la estructura y debido a eso se combina con el estado virtuales y se calcula el factor término de carga. El 1 con el 0 me sale 1, 0 y así sucesivamente. ¿Y esto qué es? Se llama factor de forma. La matriz factor de forma, que es una matriz simétrica, que saben que es cuadrada, ¿verdad? En donde 1, 2 con 2, 1 son términos recíprocos. No puede salirle valores diferentes. Exactamente igual tiene que ser en todo. No me vayan a poner en 1, 2, por ejemplo, por decir, más 1 me salió. Y acá me ponen menos 1. Eso quiere decir que no tiene idea. Este factor de forma, su puntaje es 0. Pero su puntaje, el factor de forma va a tener puntaje y ese va a ser 0. Esto puede ser que esté bien. Este está bien. Y este, por culpa de este ya está mal. Y tiene también su puntaje. O sea que arrastre se va haciendo mal, ¿verdad? Pero nosotros no queremos que esté perfecto. Lo que nosotros queremos es si interpretan el ejercicio así como lo están haciendo. Por eso muchas veces le pedimos muchas cosas y ya es muy largo. Y por esa razón es que yo le di la opción a los muchachos de irse a rendir a las 6 de la mañana. Bueno, entonces, este es desplazamiento finales. Este es factor término de carga. Este es factor de forma. Este factor de forma depende de qué? De la isostática que ustedes eligieron. Que ustedes eligieron. Y cualquier efecto que van a hacer o calcular, pueden utilizar el mismo factor de forma, porque muchas veces le pide varias cosas y este no puede variar. No puede variar siempre y cuando utilicen esa hiperestática. Fíjense como yo le dije, la condicionada, el desplazamiento horizontal del dintel, ¿cómo calculamos? Utilizando esto. Eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Pero cuando es virtual, entonces tenemos esta y así sucesivamente.
Cuando es condicionada va a variar esto. ¿Por qué? Porque directamente el 1 va a ser la misma, pero la virtual condicionada va a ser diferente para el 1-2, el 1-3, el 2-2 y así sucesivamente. Pero esto se llama factor de forma y depende directamente de las incógnitas y preestáticas que ustedes eligieron. No depende del estado de carga, ni de asentamiento, ni nada por el estilo. Acá aparece esto. El efecto de las cargas y cualquier otra acción en general, de ahí sale este término que está acá. Lo que ustedes estudiaron la vez pasada para antes del parcial es esta. Y este es el factor término de carga que corresponde a la hiperestática. X1, X2, X3. ¿Y cómo sacamos esto? Acá está. Fíjense. El F y J. Por ejemplo, si queremos 1, 1. ¿Qué vamos a poner acá? M1 por M1 diferencial S sobre EI. Más torsión 1, diferencial S sobre G inercia de la torsión. Más normal 1, diferencial S sobre EA. Más directamente apoyo elástico del resorte. Resorte en el estado virtual 1 por el resorte en el estado virtual 1 dividido K. Más la misma cosa para calcular directamente lo que se llama cuando es torsional o cuando es, vamos a decir, resorte, rotaciones por flexión. Este es para flexión y para torsión. Mientras que esto es directamente lineal. Por eso acá dice K rotacional. Mientras que acá es K lineal. Bueno, el mismo término utilizamos. ¿Cómo hacemos el 1, 2? Utilizando acá 1, acá utilizamos el 2. Diferencial S de la tabla, utilizando la tabla de integración, que es esta. Después de eso, directamente van a dividir con EI. Ya tienen el 1, 2. El 1, 3, ¿cómo vamos a hacer? La misma cosa, esto que está acá. Acá va a ser 1 y acá va a ser 3. Diferencial S y dividimos con EI. Repetimos el mismo procedimiento. La misma fórmula que usamos la vez pasada. ¿Y cómo calculamos el 1, 0? El 1, 0, acá está. El M1. M0 diferencial S sobre EI. Torsión 1, torsión 0. Normal 1, normal 0. Momento flector 1, gradiente de temperatura. Normal 1, fíjense, virtuales. Normal 1, virtuales. Variación uniforme de temperatura y acá error de montaje. Resorte 1 con resorte 0. Y así sucesivamente. Y acá asentamiento de fundación. Esto que viene a ser el factor término de carga, que es esto que está acá. La misma fórmula viene a ser. Bueno, y después ahí está esto. Bueno, 3 grados de hiperestaticidad. Entonces ya saben cuál es la que nos define. De 12 que rindieron, les vuelvo a recalcar porque no quiero que ocurra más, porque no da gusto. 12 alumnos que rindieron el final de estructura 2 en el ciclo anterior, 9 se aplazaron. ¿Por qué se aplazaron los 9? 6 por ahí, porque su isostática fundamental era móvil. 3, su grado de hiperestaticidad estaba mal. 9 aplazados. Entonces eso hay que cuidar, gente. Después tenemos este ejercicio, que este ya hicimos la vez pasada. Yo les mostré para calcular, para que ustedes sepan cómo determinar el grado de hiperestaticidad y cómo determinar la isostática solución, la isostática fundamental que ustedes van a elegir. Y ese mismo ejercicio es lo que tenemos acá. 2 grados de hiperestaticidad les sale esto. Este está totalmente resuelto en el gabarito. Por eso lo estoy mostrando acá. Está en la plataforma. Este ejercicio. Después, este también ya vimos. Ahí está. Este mismo ejercicio. También está en la plataforma. Solamente que hay que cambiar un poco el estado 1 porque acá puso X1 y después cuando resolvía le llamaba estado 2. Ese está mal, pero el orden nomás se puso mal. Después corregimos el gabarito nosotros, pero se quedó del error.
Sin darnos cuenta, alzamos otra vez el que tiene error. Y así van a ir estudiando la parte hiperestática. La siguiente clase vamos a dar piso plano. Ojo con eso. Piso plano. Que es sencillo, no tiene nada de secreto. El mismo concepto. No hay que variar en nada. Solamente el pórtico plano tiene directamente flexión, cortante y normal. El piso plano, ¿qué tiene? Tiene momento flector, momento torsor y cortante. En los dos la cortante se desprecia, en el piso plano y en el pórtico plano. Y en el piso plano se acepta deformación por torsión y deformación por flexión. En el pórtico plano puede ser que se acepte solamente deformación por flexión. Ahora, si hay reticulado, ya tienen que tener en cuenta que hay que considerarlo, a excepción que le diga que los reticulados son indeformables. Entonces, en ese caso, es lo mismo que despreciarlo, porque ustedes van a calcular, pero la E por A va a ser igual a infinito, la rigidez va a ser infinito, entonces no se considera, porque es indeformable, le dice, no puede deformarse. Una cosa es despreciar y otra cosa es indeformable. Bueno, y ahí están los ejercicios que le preparé para hoy, ¿verdad? Esto nosotros ya hicimos en clase, porque yo le mostré completo esto. Imagínense, le decía, que estamos en presencia de una isostática con otra isostática y calculan la rotación relativa y así sucesivamente le había indicado en estos ejercicios. Entonces acá está resuelto, completo, y tienen los tres ejercicios acá resueltos y además de eso hay uno que no le alcé, que también es gabarito. En la plataforma van a encontrar esto. Tienen la tabla y lo pueden ir resolviendo. Bueno, voy a dejar de compartir a excepción que haya alguna duda, pero ya